Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega de los diálogos de Platón. Hoy veremos el Gorgias, uno de los diálogos que por algunos autores es asignado al periodo socrático de los diálogos platónicos, pero que lo introducimos entre los diálogos de transición tanto por su temática como sobre todo por su extensión, ya que es aún más extenso que el Protágoras, diálogo que vimos en la entrega pasada. Por ello, este video será un tanto más extenso que el del Protágoras, pero no por ello será menos interesante, sino todo lo contrario. Comencemos pues con el Gorgias de Platón. Comencemos por hablar de su fecha de redacción. El diálogo Gorgias parece que está situado hacia el 387 a.C. o quizás un poco después, ya que por su contenido se cree que Platón fue por lo menos una vez a Sicilia. Recordemos que Platón buscaba implementar políticas guiadas por la filosofía y encontró una oportunidad como asesor de un político de Sicilia. No obstante, este político se convirtió en un arrogante tirano, por lo que Platón quedó muy decepcionado de la actividad política, lo cual explica en su carta séptima. Más datos sobre estos acontecimientos puedes conocerlos en nuestro episodio de podcast que dedicamos a la biografía de Platón. He de decir que este diálogo, entre todos los anteriores a él, es el que más me ha gustado y te recomiendo mucho leer. Su importancia radica sobre todo en tres ámbitos: la discusión sobre qué clase de discurso es el que crean los sofistas en su profesión, el tratado sobre el cuerpo y el alma, y el primer mito escatológico que Platón desarrolla en sus diálogos. Respecto al discurso de los sofistas, Gorgias ofrece una nueva definición sobre la tarea del sofista, definición un tanto diferente a la dada por Protágoras en el diálogo pasado. La definición de Gorgias se centra en el discurso persuasivo, por lo que ahondar en qué consiste ese discurso persuasivo es el tema central de la discusión con Sócrates. Respecto a lo relativo a cuerpo y alma, Sócrates, en debate con Gorgias y otros personajes, desarrolla el tema de qué cosas son beneficiosas para el cuerpo y para el alma, junto a la separación de aquellas que resultan placenteras, pero les causan daño. El tercer punto es, pues, el primer mito escatológico. La primera vez que escuché la palabra escatología pensé que tenía algo que ver con caca, pero en realidad la escatología es el estudio que abarca todo lo relativo a temas sobre una vida en un más allá. En este caso, aquello suprasensible que sobrevive a la muerte del cuerpo, es decir, el alma. El alma es un tema central en el pensamiento de Platón, lo cual vemos en otros diálogos de madurez, por lo que la introducción del alma en el diálogo nos hace ver que esta obra, que el Gorgias, debe estar situada de forma más cercana a su obra madura. Pero bien, pasemos ahora sí al diálogo. En esta obra los personajes son 5: Calícles, Sócrates, Querefonte, Gorgias y Polo, en su orden de aparición. Calícles parece ser un personaje inventado por Platón, ya que no tenemos otro dato suyo fuera de este diálogo, aunque algunos intérpretes han llegado a dudar de esto por los detalles que Platón da de él. Querefonte, por su parte, es discípulo de Sócrates. Es, de hecho, quien, según la conocida anécdota, le preguntó al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio de Atenas, obteniendo como respuesta que era Sócrates, lo cual inició en el maestro su interés por la sabiduría. Murió poco antes de que se procesara y condenara a Sócrates frente a la democracia ateniense. Gorgias es tradicionalmente puesto como un sofista, pero Platón, curiosamente, no lo menciona como tal. Al parecer, tuvo gran influencia en su época y fue muy longevo, ya que murió mucho después de Sócrates, siendo 10 años mayor que él. Por último está Apolo, un discípulo de Gorgias, el cual interviene en ocasiones en la discusión y quien es mencionado también en otro diálogo platónico posterior, en el Fedro. Pues bien, la situación inicial es la siguiente. Calícles, Sócrates y Querefonte aparecen frente a Gorgias. Calícles y Sócrates culpan a Querefonte por llegar tarde a la exposición retórica que Gorgias había hecho, pero Querefonte responde que no habría problema ya que Gorgias era su amigo y seguro repetiría su disertación. No obstante, a Sócrates no le interesa mucho ser espectador de un discurso sofista, sino que busca solo preguntarle a Gorgias de qué trata su profesión, cuestionamiento que le transmite por medio de Querefonte.
Sin embargo, Polo, el discípulo de Gorgias, le dice que él responderá en nombre de su maestro, ya que él mismo se encuentra fatigado. Querefonte le pide entonces a Polo que le diga qué nombre es apropiado para el arte de Gorgias, a lo que Polo dice que su maestro cultiva las más bellas artes. Sócrates objeta que Polo no ha contestado a la pregunta, a lo que Gorgias le sugiere que sea él quien cuestione a Polo. Pero Sócrates afirma que no quiere preguntarle a Polo, sino a él, al maestro, a Gorgias. Gorgias, después de que Sócrates no dejara de chingar, acepta. Sócrates le recalca que su alumno le dijo de qué forma es el arte de Gorgias, a saber que es una arte bella, pero no le ha dicho cuál arte es. Gorgias le responde que es el arte en retórica. A pesar de que en el diálogo Platón no llama sofista a Gorgias, es aquí cuando vemos la actividad sofística por excelencia, la retórica, el arte de utilizar la palabra. Sócrates le pregunta que si, además de ser orador, él es capaz de preparar a otros oradores, lo que confirma Gorgias. De ser así, de ser orador y poder hacer nuevos oradores, debe entonces saber qué es el objeto del conocimiento del arte de la retórica. Gorgias dice que son los discursos. Aquí podría parecernos sencilla la cuestión. Todos, al escuchar la palabra discurso, nos remitimos a un montón de palabras dichas ante un público, como los discursos que da un político o los que te da tu jefe para obligarte a ponerte la camiseta y trabajar horas extras a cambio de un termo con el logo de la empresa. Sin embargo, podemos hacernos varias preguntas. ¿Qué finalidad tienen estos discursos? ¿Existen solo discursos retóricos o hay otras clases? ¿Sobre qué hablan estos discursos? ¿Y cuáles son las formas para que formen parte de un arte, como dice Gorgias? Muchos cuestionamientos podemos hacernos sobre los discursos que estudia la retórica, pero para eso está Sócrates. Sócrates le recuerda a Gorgias que existen profesiones que utilizan poco o nada los discursos, como la pintura o la escultura, y otras que carecen de acción y son únicamente discursos. Sin embargo, la retórica, que versa sobre discursos, no es igual a la aritmética, por ejemplo, que versa sobre discursos acerca de los números. ¿Cuál es el tema y el contenido de los discursos de la retórica? Gorgias por fin llega a la definición de su profesión. La retórica es la capacidad de persuadir por medio de la palabra, resaltando la utilidad que el orador puede sacar de esta persuasión. Es decir, a lo que Gorgias parece dedicarse es a las formas en que un discurso puede persuadir a su audiencia, al margen de qué tema toque el discurso. Esto con la finalidad de que aquel que lleva a cabo la exposición saque provecho de la misma. Ahora bien, si entendemos por persuasión la capacidad de convencer a otros, la definición de Gorgias vuelve a ser problemática. Existen discursos dentro de cada campo del conocimiento que convencen y, por ello, persuaden. Si un electricista te explica por qué hay fallas en tu casa y cuáles son los pasos para repararlas, te convence, te persuade. Sin embargo, al electricista no lo llamamos orador, sino electricista, porque tiene la capacidad de convencer sobre el tema que domina mediante razones. Ahora bien, pregunta Sócrates, ¿cuál es el tema que domina el sofista sobre el que convence al ser orador? Gorgias señala que son lo justo y lo injusto ante los tribunales y las asambleas, recordándonos otro de los caracteres de la enseñanza sofista, el ámbito político. Aquí Sócrates orilla a Gorgias a aterrizar la temática de la retórica en al menos un ámbito específico. Gorgias lo hace sobre la justicia y la ley, sobre la abogacía ante los tribunales para defender o convencer a un jurado. Bien, entonces llegamos a la definición de Gorgias de la oratoria como la capacidad de persuasión mediante la palabra sobre lo justo e injusto. Es en este punto cuando Sócrates hace una distinción muy importante, la distinción entre creencia y saber. Existen creencias verdaderas y falsas, pero existe saber únicamente verdadero. De lo contrario, no sería saber. Esto, en términos griegos, era la distinción entre doxa y episteme. La doxa significaba la opinión, algo que pertenecía a la percepción individual de quien la emitía. Pero la episteme era el conocimiento verdadero, el cual era verdadero siempre y en todos los sentidos.
Sócrates le pregunta a Gorgias qué es lo que causa la persuasión retórica en el oyente, ¿una creencia o un saber? Gorgias responde que una creencia sobre lo que es justo y lo que es injusto. Aquí ya tenemos un primer incentivo para cuestionar el presunto saber que sostiene Gorgias que transmite a sus alumnos. Ahora bien, cuando una persona estudia medicina se convierte en médico, cuando estudia carpintería en carpintera. Por lo tanto, cuando estudia lo que es justo, debe ser una persona justa. Si Gorgias dice que persuade sobre la justicia, es porque debe saber qué es la justicia y, por ello, ser justo. Ahora bien, dice Gorgias, la retórica debe usarse, sí, con justicia, pero su uso es frente a las multitudes. Eso lo resalta porque frente a las multitudes, el orador no solo es más capaz de persuadir sobre la justicia, sino sobre cualquier materia. Por ello, en los gobiernos acuden no al consejo del médico, del arquitecto o del militar, sino del orador, porque la retórica puede adaptarse a cualquier clase de discurso frente a la multitud. Pero eso no quita que deba utilizarse de forma justa, sin quitar el mérito a los médicos, arquitectos o militares sobre sus saberes. Y quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque te gusta la filosofía. Para seguir aprendiendo, suscríbete a Filosofía desde Cero, en donde encontrarás muchos videos como este. Recuerda también que darle me gusta y comentar el video hace que YouTube promocione mi contenido. Ahora sí, seguimos. Sócrates resalta el hecho de que Gorgias mencionara a la multitud, ya que es frente a ella que el retórico puede persuadir, y no frente a un grupo de expertos. Esto, de nuevo, nos da un guiño sobre la postura antidemocrática de Sócrates, ya que para él la multitud significa el conjunto de ignorantes, que pueden guiarse por la doxa, por la opinión, y gracias a ella cometer grandes errores, como más adelante lo fue su condena. Sócrates le recalca a Gorgias que el orador entonces no convencerá a un grupo de médicos sobre medicina, ya que ahí saldría ganando el debate quien realmente tiene el saber, el médico. Sin embargo, frente a los ignorantes, nos dice Sócrates, el ignorante es el que gana. La retórica es, pues, la ignorancia ganando frente a ignorantes sobre cualquier tema. Ahora bien, si el orador sabe sobre justicia y por ello es justo, cabe preguntarse cómo es que un orador podría hacer uso injusto de la oratoria, ya que Gorgias advertía que ésta debe ser usada con justicia. Algo redundante si la oratoria y la retórica implican ser justo. Polo entra a la discusión para enfrentar a Sócrates y comienza ahora él a interrogar al filósofo. Polo le pregunta a Sócrates qué clase de arte es la retórica, ya que si la cuestiona de forma tan desafiante, seguro tiene una definición propia para ella. Sócrates dice que no es ninguna clase de arte, sino una práctica de producir cierto agrado y placer. Esto no lo ve mal Polo, ya que si causa agrado y placer, seguramente es algo bello. No obstante, dice Sócrates que está lejos de ser una práctica bella. Sócrates expone lo que para él son las ciencias o artes dedicadas al cuidado del alma y del cuerpo. Por un lado, el cuerpo se cuida gracias a las artes de la gimnasia y la medicina. Por otro lado, el alma se cuida por medio de la legislación y la justicia, conformando estas dos la política. La gimnasia se encarga del fortalecimiento del cuerpo mediante el ejercicio físico, mientras que la medicina se encarga de curar aquellas enfermedades que atenten contra su salud. Sobre legislación y justicia no queda en principio muy claro a qué se refiere Sócrates, pero podemos inferir con legislación al descubrimiento de leyes y normas y a la justicia como la realización de acciones buenas. Ahora bien, nos dice Sócrates, existe algo llamado adulación, que es la simulación del cuidado tanto del alma como del cuerpo. Y esta se divide, como las artes anteriores, en dos para el cuerpo y dos para el alma. La cocina o culinaria es la que finge ser medicina. La cosmética aparenta ser la gimnasia. La sofística aparenta ser la legislación y la retórica aparenta ser la justicia. Estas prácticas son irracionales al no fundamentarse en nada, por lo cual son lo que son, pero apelan siempre al placer y por ello muchas veces convencen, sobre todo aquellos que no tienen dominio sobre sus placeres.
Polo sale a la defensa y dice que la retórica es un bien porque representa para los oradores el mayor de los poderes en las ciudades para hacer lo que quieran. Sócrates le dice que no hacen lo que quieren, sino lo que creen que deben hacer para obtener un bien. Sin embargo, están equivocados al matar y encarcelar injustamente gracias a ese poder, ya que obtienen lo contrario, obtienen un mal, debido a que no hay peor mal que cometer una injusticia. Es incluso preferible sufrir una injusticia que cometerla. Aquí podemos inferir con mayor razón qué es la justicia como arte del cuidado del alma. El alma se ve favorecida si comete actos justos, mientras que sufre daños si comete actos injustos. Para refutarle esto a Sócrates, Polo quiere ejemplificarle cómo hombres injustos son felices. Esto lo podemos ver muchas veces en nuestra vida diaria, cómo criminales pueden ir por la vida tan contentos a pesar de haber cometido crímenes, o incluso personas con poder que es justo gracias a las injusticias que cometen que alcanzan la felicidad del dinero, los lujos y más poder acumulado. Sin embargo, Sócrates sostiene que actuar bien, con justicia e instrucción es ser feliz, mientras que aquellos que realizan injusticias están condenados a la infelicidad. Tesis que puede parecernos contraintuitiva debido a la cara de desvergonzada alegría que tienen los poderosos abusivos. Sócrates no solo sostiene que la felicidad consiste en hacer la justicia, sino que busca demostrar que su interlocutor piensa lo mismo. Para empezar a demostrar esto, Sócrates parte de lo que piensan Polo y él. Polo sostiene que alguien que puede hacer lo que quiere, las mayores injusticias, sin recibir castigo alguno, es sumamente feliz e incluso envidiable. Por otro lado, Sócrates sostiene que aquel que comete una injusticia es desdichado e infeliz, junto a que si no recibe castigo por ello es aún más infeliz, lo cual parece extraño a ojos de cualquiera. Para esclarecer esto, lo que Sócrates y Polo requieren es ver quién es realmente feliz y qué se entiende por felicidad. Comienza Sócrates preguntando qué es peor, cometer una injusticia o recibir una injusticia. Polo sostiene que es peor sufrirla. Luego Sócrates pregunta qué es más feo, cometerla o recibirla, entendiendo por feo como algo indigno, ya que recordemos que lo bello y lo feo no son nociones únicamente estéticas, sino también morales en el pensamiento socrático. Cometer una injusticia, responde Polo, es más feo e indigno que recibirla. Sócrates relaciona las cosas bellas con las cosas buenas. Afirma que si una cosa es bella, significa que esa cosa es buena, como un cuerpo bello es también bueno para hacer sus tareas y funciones. Polo acepta esta relación, por lo que entienden lo bello como bueno y placentero. Ahora bien, lo contrario, lo feo, es doloroso y malo, y las cosas feas provocan dolor, daño o ambos. Ahora bien, cometer una injusticia provoca más daño. Recibir una injusticia provoca más dolor. Esto se entiende bajo la reiterada distinción entre el cuerpo y el alma. El daño va en esta discusión entendido como dirigido hacia el alma, el dolor dirigido hacia el cuerpo. Al ser el alma más importante que el cuerpo, es preferible un mal corporal que un daño hacia el alma. El recibir una injusticia es un dolor hacia el cuerpo, por lo que no la deseamos, pero la preferimos si nos dieran a elegir entre ella o un daño al alma. Daño que sufriríamos si cometiéramos una injusticia. De aquí se concluye la primera postulación tan conocida de Sócrates. Es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Por otro lado, el daño es al alma lo que el dolor y la enfermedad al cuerpo. Ahora bien, en el cuerpo hay formas de curar la enfermedad, aunque esa cura o tratamiento implique a veces algo de sufrimiento que luego será compensado con salud. Por su parte, el daño tiene también una cura, la cual es el castigo impuesto por la justicia. La justicia es, pues, al alma lo que la medicina al cuerpo. Un hombre que logra cometer crímenes está recibiendo daños en su alma, pero el castigo puede llevarle a no volver a cometer esos crímenes. Sin embargo, como el castigo implica algo de sufrimiento, el criminal, cual niño ante un tratamiento de ortodoncia, huye de la cura para evitarse ese sufrimiento, cuando es mayor el mal que aqueja su alma.
Es desgraciado entonces quien comete una injusticia, ya que ha dañado su alma. Pero es aún más desgraciado quien, habiéndola cometido, no recibe castigo, ya que el daño permanece y prevalece. En la conversación entra un personaje que estuvo callado durante casi todo el diálogo, Calicles, quien arremete fuertemente contra Sócrates por creer que éste ha estado torciendo las palabras a su favor y haciendo demagogia. Para Calicles, el más poderoso, el que domina, es el mejor, y este poderoso es el que da rienda suelta a sus deseos y los satisface, por lo que el que domina al débil para satisfacer sus placeres, llevando una vida de libertinaje, es para él el verdadero virtuoso. Estas fuertes tesis son las que Sócrates se propone ahora a examinar, ya que Sócrates pertenece al bando de una vida de moderación y prudencia, en donde los placeres de la carne no dominen al alma. Calicles comienza diciendo que son diferentes la naturaleza y la ley, que en la naturaleza el más fuerte domina al más débil, pero las leyes que establecen las multitudes, como en la democracia ateniense, sirven solamente para frenar al más fuerte y obligarlo a ser tan miserable como ellos, a vivir en la moderación. Sin embargo, las cosas deberían ser diferentes, deberían ser los mejores los que dominen, siendo los más débiles los dominados. Sócrates, a pesar de no ser un defensor de la democracia, comienza ahora a examinar lo que Calicles entiende como los mejores, esos a los que se les debería dar el control de la sociedad. Calicles comienza definiendo a los mejores como los más fuertes. Sin embargo, esta definición se cae porque termina reconociendo que algunos esclavos son más fuertes que él. Recordemos que en la antigua Grecia la esclavitud era algo legal, y Calicles no aceptaría ser gobernado por un esclavo, así que tiene que retractarse. Pasa Calicles entonces a definir a los mejores como los más aptos, pero Sócrates le hace ver la relatividad que existe en esta definición, el ser apto ¿para qué? Se puede ser apto para la carpintería, pero no para el cálculo, o apto para la gimnasia, pero no para la música. Por lo que Calicles define a los mejores como aquellos que son más aptos para gobernar las ciudades y administrar los estados. Estos deben ser los que tengan más de todo. Ahora bien, Sócrates le pregunta que si esos que son los mejores y que gobiernan a los demás, se gobiernan a sí mismos, siendo capaces de frenar sus impulsos y deseos, lo cual a Calicles se le hace lo contrario a un poderoso. Es decir, para Calicles, el gobernarse a sí mismo y poner límites a los deseos es todo lo contrario al carácter de una persona apta para estar en el poder. Para Calicles, los mejores tienen los más grandes deseos y la capacidad de saciarlos. Entre más grande es el deseo, mejor. Para él, quien tiene más grandes deseos y los satisface, es mejor y más feliz. Se censura socialmente esta opinión, según él, porque a la mayoría de la gente no le es posible satisfacer sus deseos. Pero la virtud y la felicidad son la molicie, la interperancia y el libertinaje bien alimentados. Sócrates lleva la discusión a que hay placeres buenos y placeres malos, al igual que dolores buenos y dolores malos. Los placeres y dolores buenos son aquellos que benefician la salud del cuerpo. Los placeres y dolores malos son los que la perjudican. Hay que tener sensatez y prudencia para optar por los placeres y dolores buenos y para evitar los malos. Sócrates sostiene que la gimnasia y la medicina son las ciencias que guían al individuo a saber distinguir entre placeres y dolores buenos y malos. Por otro lado, existe también una ciencia para la moderación del alma, y esta moderación implica que ella actúe de forma justa y piadosa. La justicia es actuar bien con los seres humanos. La piedad es actuar bien con los dioses. Aquí Sócrates enuncia su teoría por la que es mejor sufrir una injusticia que cometerla, mediante su mito escatológico. Sócrates nos dice que al sufrir una injusticia, lo que sufre es el cuerpo, mas no el alma. Por ejemplo, si una persona llegara y me golpeara de la nada, el dolor sería innegable en mi rostro, pero mi alma estaría intacta, ya que yo no cometí ningún acto malvado. Por otro lado, al cometer una injusticia, el cuerpo no solo no sufre, sino que puede incluso obtener placer, pero su alma es perjudicada, es dañada. En este mismo ejemplo, el agresor puede ser un sádico, que disfruta del dolor ajeno y por ello me ha agredido, lo cual le provoca placer, pero su alma ha sido dañada
ha quedado marcada por la injusticia que ha cometido. Queda preguntarnos de nuevo aquí, ¿qué es más importante cuidar, el alma o el cuerpo? La respuesta la recibimos gracias al paso del tiempo, tras enfrentarnos a morir. Tras la muerte, nos dice Sócrates, el alma se separa del cuerpo. Lo que juzgan los dioses es el alma, no el cadáver que queda en la tierra. Los dioses, al ver que el injusto no ha cuidado su alma, lo envían a sufrir los peores castigos. Por ello, debemos actuar justamente, e incluso si cometemos una injusticia en vida, debemos desear sufrir para reparar el daño de nuestra alma. Sócrates sostiene que los daños al alma por actos injustos pueden ser reparados gracias al castigo, pero que debemos buscarlo cuanto antes. Por ello, cuando cometemos una injusticia, tenemos culpa y nos nace la necesidad de enmendar nuestro error o recibir castigo por ello. Aquellos que no buscan castigo son quienes llegan frente a los dioses con el alma dañada, con heridas en ella que no han sanado ni cicatrizado. Esto, claro está, se parece mucho a las razones por las que en el cristianismo el creyente debe actuar conforme a la palabra de Dios, porque los actos que cometió serán juzgados después de su muerte. Esto es por muchos autores explicado gracias a la influencia que la cultura griega tuvo en el helenismo, influyendo también la creencia de un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo y que es juzgada en el más allá. Pues bien, después del relato de este mito del juicio de las almas por parte de los dioses, el diálogo finaliza abruptamente con Sócrates afirmando que la actividad de los sofistas es innoble, porque libera injustos y evita que puedan ser castigados para curar su alma. Si los sofistas convencen a un jurado de que su cliente, a pesar de haber cometido crímenes, es inocente, lo que están haciendo es privarle del castigo que su alma necesita para sanar. Por otro lado, la filosofía guía al alma para ser mesurada y prudente, para actuar justa y piadosamente, así como la medicina y la gimnasia guían al cuerpo para mantenerse sano. Es decir, desde la postura de Sócrates, la sofística es una simulación de filosofía respecto al alma, ya que cree llevarla por el sendero del bien, pero la guía hacia el peor de los males. También pareciera, frente a la noción de Calicles, de que el gobernante más apto es aquel que no pone freno a sus pasiones y las puede alimentar, que la filosofía es la indicada para enseñarle todo lo contrario, a poder gobernarse a sí mismo para no cometer actos injustos. Y bien, esto es todo respecto al diálogo de Gorgias. De nuevo, te invito a leerlo, ya que es un escrito sumamente agradable para el lector y con argumentaciones fascinantes. Si te ha surgido alguna duda, no esperes a escribirla abajo en los comentarios. Yo soy Gerardo y nos vemos en otro video sobre los diálogos de Platón.